Hay algo que nunca te atreves a preguntar en voz alta, algo que llevas callado hace años. ¿Qué va a pasar exactamente en el momento en que yo muera? No es una pregunta que se haga en la mesa del comedor. No es algo que uno diga en la reunión familiar del domingo, pero está ahí, quieta, esperando, en algún rincón de tu interior que no visitas mucho, pero que existe. Y hay noches, esas noches largas, cuando todo está en silencio y tú no puedes dormir, en las que esa pregunta te encuentra sola, te encuentra solo, y no tienes respuesta. Has escuchado del juicio toda tu vida, desde que eras niño en la parroquia, desde que tu mamá o tu abuela te llevaban a misa y escuchabas las lecturas. El juicio, las palabras del credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, palabras que repites casi sin pensar, pero nadie nunca te explicó exactamente qué ocurre, qué sientes, qué ves, quién está ahí. ¿Qué mira Dios? Nadie te lo dijo con claridad, y entonces vives con esa pregunta guardada. La llevas al trabajo, a casa, a la misa, y de vez en cuando se muere alguien cercano o recibes un diagnóstico inesperado, esa pregunta sube, se instala un momento en tu pecho, y luego la vuelves a guardar porque no sabes qué hacer con ella. Hoy te lo voy a explicar, y lo que vas a escuchar no es lo que temes. Quédate conmigo, porque lo que viene en este mensaje puede cambiar completamente cómo ves tu propia vida, cómo ves tus pecados y cómo ves a Dios. Soy el Padre Tomás Reyes y hoy vamos a hablar de algo que la Iglesia llama el juicio particular, ese instante que ocurre en el primer minuto después de la muerte. Ese meniado queres mambore, este montito retinantru. Encuentro que todos vamos a tener, sin excepción. Quiero que cuando termines de ver este video, ese momento ya no te dé miedo. Quiero que lo entiendas, quiero que lo veas con los ojos de la fe, no con los ojos del terror. Pero primero, necesito nombrar algo. Necesito nombrar el peso que mucha gente carga en silencio. El peso de saber que hay una distancia entre cómo están viviendo y cómo quisieran estar viviendo. Esa incomodidad que siente quien piensa en la muerte y el primer pensamiento que llega no es paz, sino todavía no. No estoy listo. Ese peso es más común de lo que crees, y es importante nombrarlo, porque el miedo que no se nombra se vuelve más grande. El miedo que se enfrenta con fe y con verdad comienza a perder su poder. Necesito nombrar el peso que mucha gente carga en silencio, el peso de sentir que no están listos. Tú vas a misa. Quizás no todas las semanas, pero vas, rezas cuando puedes, llevas una medallita de la Virgen o un escapulario que te regaló tu mamá o tu abuela. Crees en Dios, eso es verdad, pero si alguien te preguntara hoy mismo, ¿estás listo para morir? Algo dentro de ti se apretaría, algo diría, no. Todavía no, todavía hay demasiadas cosas sin resolver entre Dios y yo, y entonces viene el peso, ese peso de la culpa acumulada, las promesas que le hiciste a Dios y no cumpliste, las temporadas en que la oración se enfrió, los pecados que sigues repitiendo aunque no quieras, las confesiones que postergaste porque ya iré, el mes que viene, en Semana Santa. Hay una imagen que me visita mucho en el ministerio, la imagen de una abuela con las manos entrelazadas alrededor de su rosario, esas manos arrugadas, trabajadas, que aprendieron a rezar antes de que existiera la televisión, que rezaban de rodillas en el piso de tierra fría, que nunca soltaron ese rosario aunque la vida les pegara duro, que enseñaron a rezar con el ejemplo, no con discursos, y hay personas que escucharon esa oración de su abuela cuando eran niños, que la vieron rezar, que fueron formados en esa fe, y que hoy llevan meses, quizás años, sin abrir la Biblia, sin ir a confesión, sin rezar de verdad. No te estoy juzgando, te estoy nombrando, porque si te duele reconocerte en eso es porque todavía te importa, y que todavía te importe es más importante de lo que crees. Eso que sientes, esa incomodidad, esa culpa suave pero real, es la gracia de Dios llamando a la puerta, no lo ignores. Lo que te voy a decir ahora es lo que la mayoría de los católicos nunca escucharon explicado así. Hay una mentira que mucha gente ha empezado a creer sobre el juicio, una mentira que se fue instalando despacio, sin que nadie la dijera, directamente en voz alta, pero que está ahí. Y esa mentira dice, Dios me va a juzgar como un extraño, como un juez que me lee los cargos sin conocerme, como alguien que solo mira lo que fallé. Eso es una mentira, y no es una mentira inofensiva, es una mentira espiritualmente peligrosa. Porque esa mentira hace que la gente se aleje de Dios precisamente cuando más lo necesita.
Si crees que el juicio es una trampa, dejas de prepararte. Si crees que tus pecados ya son demasiados y que la misericordia tiene un límite que tú superaste, terminas por soltar la oración. Y el enemigo sabe exactamente cuándo susurrarte eso al oído. Déjame preguntarte algo. ¿Quién te dijo que el juicio era solo castigo? ¿Lo leíste así o alguien te lo implantó con el tiempo, con el miedo, con una imagen de Dios que nunca fue real? Porque la Iglesia Católica nunca enseñó que el juicio es una emboscada. Nunca. Lo que la Iglesia enseña es algo mucho más profundo, más honesto y más misericordioso de lo que el miedo te ha dejado imaginar. La Iglesia enseña que el juicio particular es un encuentro, no una trampa. Ante una persona que te conoce por tu nombre, que conoce cada una de tus luchas, que vio cada una de las noches que lloraste solo, que escuchó cada vez que lo buscaste aunque sintieras que nadie estaba del otro lado. Escúchame bien, el juicio particular no es un tribunal frío, es un encuentro personal con alguien que te conoce. La fe católica enseña que en el momento exacto en que el alma se separa del cuerpo, ocurre lo que llamamos el juicio particular, no el juicio final, ese que ocurrirá al final de los tiempos. El juicio particular es anterior, es inmediato, es personal, es tuyo y de nadie más. Y en ese encuentro, tu alma se presenta ante Cristo, no ante un tribunal anónimo, no ante una institución, ante una persona, ante alguien que te conoce por tu nombre, que conoce tu historia completa, que conoce cada una de tus noches difíciles, que vio cada una de tus lágrimas, que escuchó cada una de tus oraciones aunque sintieras que nadie estaba del otro lado escuchando. En ese encuentro, toda tu vida se vuelve transparente, no hay nada oculto, pero tampoco hay malentendidos. Dios no saca conclusiones equivocadas, ve todo, lo que hiciste, lo que intentaste y no pudiste, lo que te costó, lo que te rompió, lo que te levantó. Ve las veces que pediste perdón aunque después volvieras a caer. Ve las noches de llanto que nadie más vio. Ve la fe que guardaste aunque fuera pequeña, aunque fuera débil. Ese instante que tanto temes es también el instante más honesto de toda tu existencia. Y la verdad, bien preparada, no tiene por qué aterrarte. Quédate conmigo, porque este es el punto donde más personas han malentendido la fe. Y lo que viene ahora cambia todo. En la Biblia hay una escena que ilustra el juicio particular mejor que cualquier explicación. Quiero llevarte ahí. Abre el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Estamos en el Calvario. Son las últimas horas de Jesús en la cruz. Es mediodía y hay oscuridad. El sol no quiere iluminar ese momento. Y junto a él, crucificados también, hay dos hombres, dos criminales, dos personas que llegaron al final de su vida de la peor manera posible, condenados, humillados, expuestos a la vista de todos, sin ninguna posibilidad de enmendar nada, sin tiempo de reparar nada. Uno de ellos insulta a Jesús, lo desafía, está lleno de amargura hasta el último momento. No hay en él ninguna apertura, solo resentimiento y rabia, pero el otro hace algo completamente diferente. En medio de ese dolor indescriptible, ese hombre voltea la cabeza hacia Jesús y dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo reconoció, lo llamó Señor. Ese ladrón, en el peor momento de su vida, vio algo que los poderosos de Jerusalén no habían podido ver, y lo que hizo con esa visión fue pedir misericordia. Ese hombre no tuvo tiempo de confesar sus pecados en forma. No pudo ir a la iglesia, no pudo hacer una peregrinación, no pudo reparar nada de lo que había roto, no tenía nada, solo ese momento, solo ese giro de cabeza, solo esa petición sincera, y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, no después de un largo proceso de revisión, no puede que sí, depende, hoy. Lo que ocurrió entre el buen ladrón y Jesús es exactamente lo que la Iglesia llama el juicio particular. Jesús miró el estado de ese alma en ese instante preciso, y lo que vio fue suficiente, no el peso de una vida entera de criminalidad, sino la dirección del corazón en el momento decisivo, la apertura, el reconocimiento, la humildad de quien ya no tiene nada que pretender y solo puede pedir misericordia. Si el juicio fuera solo una cuenta de crímenes, ese hombre no habría tenido ninguna posibilidad, pero no lo fue. Fue un encuentro con alguien que mira más adentro que la superficie, más profundo que la conducta, hasta el lugar donde vive la libertad del alma. Y yo quiero que te quedes con algo de esta escena. Ese hombre no llegó con discursos elaborados, no llegó con una lista de méritos acumulados.
Llegó con lo único que todavía le quedaba, el reconocimiento honesto de quién era él y quién era Jesús. Eso fue suficiente. No porque el pecado no importara, sino porque la misericordia es más grande que el pecado cuando el corazón se abre aunque sea en el último segundo. Eso no es una invitación a esperar hasta el final para buscar a Dios, es exactamente lo contrario. Es la revelación de lo que Dios es capaz de hacer incluso en el último instante, para que entiendas lo que puede hacer contigo hoy, mientras todavía tienes tiempo, mientras todavía tienes días y noches y confesiones disponibles. Si Él pudo hacer eso en una cruz, imagina lo que puede hacer con tu vida entera cuando se la entregas. No confundas el peso del pasado con el estado de tu alma hoy. Son dos cosas distintas. Hay una mentira que ha destruido la vida espiritual de muchas personas buenas. Una mentira que dice, mis pecados son demasiados, ya hay demasiado acumulado. Si Dios me juzgara hoy, no habría misericordia suficiente para todo lo que cargo. Yo te digo esto con todo el peso del ministerio. Eso no es fe católica. Eso es desesperación disfrazada de humildad. Y el enemigo usa ese disfraz porque sabe que la desesperación desactiva la oración, paraliza la conversión y deja al alma exactamente donde Él la quiere, quieta, convencida de que ya no tiene caso. La misericordia de Dios no es un recurso que se agota, no es una cuenta de banco que se vacía según cuánto hayas pecado. La misericordia es la naturaleza misma de Dios, no es algo que Dios tiene, es lo que Dios es. El Salmo 136 lo repite 36 veces como si el salmista quisiera que nos quedara grabado para siempre. Su misericordia es eterna, no temporal, no condicional, eterna, sin fondo, sin límite. Escucha esto y grábalo. El mismo que va a juzgarte lleva en sus manos las marcas de lo que pagó por ti. Esas heridas no desaparecieron en la resurrección. Jesús resucitado seguía mostrándolas. Las manos que te van a recibir en el juicio son las mismas manos que se dejaron clavar para que ese encuentro fuera posible. Alguien aquí necesitaba escuchar eso hoy. El retraso no es abandono, el silencio no es rechazo, y la acumulación de tus errores no cancela la infinitud de su misericordia. Ya sabes quién te juzga. Ahora necesitas saber exactamente qué ocurre en ese primer minuto. Te dije que te iba a explicar qué ocurre exactamente, y lo voy a cumplir. El alma se separa del cuerpo. Ese es el primer instante, algo que ha habitado en ti desde antes de que nacieras, algo que no se puede destruir, se libera del peso, de la materia. Y en ese momento, el tiempo tal como lo conocemos aquí desaparece. Lo que existe es ese encuentro, ese instante de verdad absoluta, sin filtros, sin disfraces, sin las máscaras que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Y entonces el alma se presenta ante Cristo. No como si llegara a una audiencia formal, sino como cuando alguien que ha llevado una máscara toda la vida finalmente se la quita. En ese encuentro, el alma ve claramente quién es, no quién quiso ser, no, quién fingió ser, quién es, con toda la verdad de sus decisiones, de sus amores, de sus apegos, de sus rechazos. La vida entera se vuelve transparente, no como una lista de cargos. La Iglesia nos enseña que ese encuentro se parece más a una historia de amor con sus luces y sus sombras. Dios ve todo el recorrido completo, cuándo lo buscaste, cuándo te alejaste, cuándo volviste, cuándo lloraste en silencio sin saber que Él te estaba escuchando. Esto es lo que la mayoría nunca entiende. Del juicio particular, no es un tribunal donde eres solo el acusado, es el momento donde finalmente ves con perfecta claridad todo lo que Dios vio siempre. Y esa claridad, para el alma que vivió orientada hacia Él, no es terror, es reconocimiento. Después de ese encuentro, el alma recibe su destino, y la Iglesia nos habla de 3 posibilidades. La primera posibilidad es el cielo. Para quien murió en gracia de Dios, en plena caridad, sin ninguna deuda pendiente de purificación. Ese alma entra directamente en la presencia plena de Dios, la bienaventuranza completa, ver a Dios cara a cara, sin velos, sin distancias. Lo que San Pablo intentó describir con estas palabras, lo que el ojo no vio, ni el oído escuchó, ni el corazón del hombre pudo imaginar. Eso es lo que Dios preparó para los que lo aman. La segunda posibilidad es el purgatorio. Y aquí quiero que pongas atención, porque el purgatorio no es lo que el miedo te ha hecho imaginar, no es el infierno con fecha de salida. El purgatorio es la misericordia de Dios que no abandona al alma en el camino. Es para quien murió, en gracia, en amistad real con Dios, pero que aún necesita purificación.
algún apego que soltar, alguna deuda espiritual que saldar. Como cuando el oro pasa por el fuego no para destruirse, sino para quedar más puro. El purgatorio es Dios terminando en el alma lo que comenzó en la tierra. La tercera posibilidad es el infierno. Y la Iglesia habla del infierno no para aterrarnos con imágenes de horror, sino para recordarnos que la libertad humana es real. Dios creó seres libres, y la libertad real incluye la posibilidad del rechazo definitivo. El infierno no es un castigo arbitrario de un Dios enojado, es el resultado coherente de una elección sostenida y endurecida a lo largo de la vida, hasta el último instante. La Iglesia nos habla de estas tres posibilidades no para darnos terror, sino para recordarnos que lo que decidimos hoy tiene un peso que dura para siempre, y ese peso es también una invitación urgente a no desperdiciar el tiempo que todavía tienes. Quiero hablarte ahora de algo que muchas personas olvidan, y que la Iglesia ha guardado con cuidado desde los primeros siglos. Si tienes un ser querido que ya partió, este mensaje también es para ellos. La Iglesia Católica enseña algo hermoso y concreto. La oración de los vivos por los difuntos tiene un peso real. Los sufragios, las misas ofrecidas, los rosarios rezados, las obras de caridad realizadas por el alma de alguien, tienen un efecto verdadero sobre las almas del purgatorio. No es superstición. Es la comunión de los santos en acción. Es la certeza de que el amor no se corta con la muerte. ¿Recuerdas a tu abuela rezando por los difuntos? Cómo en noviembre ponía una velita y nombraba a los que ya no estaban, como si los estuviera llamando a cenar. Ella no lo hacía por costumbre vacía. Ella sabía algo que muchas generaciones modernas hemos olvidado, que sus oraciones llegaban a alguien, que sus difuntos no estaban solos en ese camino, que el amor sembrado en la oración cruzaba la frontera de la muerte. Eso no es magia, es comunión. Es lo que el credo llama la comunión de los santos. Los que ya partieron y los que todavía estamos aquí seguimos conectados en el cuerpo de Cristo. La muerte no rompe esa conexión, la transforma, pero no la destruye. No subestimes el poder de rezar por tus muertos. Si hay alguien que llevas en el corazón que ya partió, reza por ellos esta semana. Nómbralo, ponlo delante de Dios. Ese acto de amor llega hasta donde están. La distancia no es obstáculo para la gracia. Y ahora viene lo más importante de este mensaje, cómo prepararte para ese encuentro desde hoy. No te voy a dar una lista de reglas, te voy a dar una invitación, porque prepararse para el juicio particular no es vivir con angustia, es vivir con claridad, es saber a qué apuntas y no perder el rumbo. Lo primero es la confesión. No como un trámite, no como algo que haces una vez al año porque toca antes de Semana Santa. La confesión es un encuentro real con la misericordia de Dios. Es el sacramento donde Él mismo, a través del sacerdote, te dice con autoridad divina: lo que cargabas, ya no lo cargas. Ese perdón no es simbólico, transforma el estado de tu alma. Y el alma en gracia es el estado en que quieres llegar a ese encuentro con Cristo. Si llevas tiempo sin confesarte, eso es lo primero que te pido. No el mes que viene, no cuando te sientas más listo. Esta semana, ninguno de nosotros sabe lo que puede pasar mañana. Lo segundo es vivir en estado de gracia. En concreto, evitar el pecado grave, recurrir a los sacramentos, mantener la conciencia limpia. No es perfección, es dirección. El alma que viaja en la dirección correcta, aunque tropiece, sigue avanzando hacia Dios. Lo tercero es la oración diaria, no la oración de emergencia que activamos cuando ya no hay más opciones. La oración como relación, como el hábito de no dormirse sin haberle dicho algo a Dios, aunque estés cansado, aunque no encuentres palabras elaboradas. Un Padre Nuestro dicho con el corazón, en la oscuridad de la habitación, vale infinitamente más que 1000 rezos mecánicos. Y lo cuarto es el amor concreto. El juicio particular va a mirar cómo amaste, no solo cuánto rezaste, cómo trataste al que tenías al lado, cómo respondiste cuando alguien te necesitaba. Jesús mismo lo dice en Mateo 25, lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. El amor que diste en la tierra es el idioma en que Dios te habla en el juicio. El que muere con la mano abierta hacia Dios no llega al juicio con las manos vacías. Déjame contarte algo que viví en el ministerio. Hace ya varios años, tuve la gracia de estar presente en los últimos momentos de 2 personas distintas, en el mismo año. La primera era una señora de 78 años.
No era una figura religiosa reconocida. Había tenido una vida sencilla, con sus pruebas, sus pecados, sus temporadas difíciles, pero era fiel, fiel a la misa con la constancia de quien sabe que necesita ese pan para vivir, fiel a la rosario, rezado despacio, con los nombres de sus hijos y sus nietos en cada misterio, fiel a la confesión, que buscaba con regularidad. Cuando yo entré a su cuarto en sus últimas horas, había algo en el ambiente difícil de describir. Una paz que no correspondía a lo que estaba ocurriendo físicamente. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo: «Padre, ya no tengo miedo». No lo dijo con resignación, lo dijo con certeza, como alguien que está a punto de llegar a un lugar que ya conoce. Murió pocas horas después, con esa paz intacta. La segunda persona era un hombre de 62 años, inteligente, trabajador, exitoso según los criterios del mundo, pero que había vivido alejado de Dios por elección propia durante décadas. Cuando la enfermedad lo alcanzó de repente y el final llegó más rápido de lo que nadie esperaba, lo que vi en ese cuarto no era paz, era una angustia profunda que ningún medicamento podía calmar del todo, una inquietud que venía de un lugar que los médicos no podían tratar. Gracias a Dios, al final hubo una confesión, hubo palabras, pero la diferencia entre esas dos muertes me quedó grabada para siempre. La paz en el momento de morir no es un accidente, no llega por casualidad, les llega a los que cultivaron algo en vida, a los que no esperaron hasta el último instante para buscar a Dios, a los que hicieron de la fe un hábito, no un recurso de emergencia. No te esperes a ese momento para prepararte. Quiero que hagas algo ahora mismo. Pon una mano sobre tu pecho. Siente tu propio corazón, ese corazón que ha cargado tanto, que ha amado, que ha fallado, que ha vuelto. Y di esto en voz alta, donde estés, como puedas. Señor, no quiero llegar a ese momento sin haberte buscado. Confío en tu misericordia, no en mi propia suficiencia. Me preparo hoy para ese encuentro contigo. Di eso en voz alta, no como una frase bonita, como una decisión real. Si eso resonó en ti, escribe en los comentarios: «Estoy listo» o «Me estoy preparando, quiero orar por ti». Y si hay alguien en tu vida que lleva tiempo con miedo a este tema, alguien que te viene a la mente ahora mismo, envíale este video, no mañana, ahora. Puede que llegue exactamente en el momento en que más lo necesita. Ahora oremos juntos. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con todo el peso de las personas que están escuchando este mensaje. Muchos de ellos llevan tiempo cargando en silencio esa pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte. Muchos tienen miedo, un miedo que nunca nombraron, que guardaron en un lugar donde no molestara mucho. Hoy ese miedo tiene nombre, y hoy te lo entrego. Están aquí los que tienen miedo de morir, los que en silencio, en la noche, cuando todo se queda quieto, se preguntan si estarán listos. Los que sienten que entre ellos y tú hay una distancia que no saben cómo cruzar. Señor, cúbrelos con tu paz, la paz que el mundo no puede dar ni quitar, la paz que nace de saber que el que los va a juzgar es el mismo que murió por ellos. Están aquí los que cargan pecados acumulados, los que sienten que ya fallaron demasiadas veces, los que han hecho promesas y no las cumplieron. Señor, que la misericordia de tu corazón sea más grande que cualquier lista de errores. Que nadie que esté escuchando esto salga convencido de que ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras el corazón todavía late. Están aquí los que tienen seres queridos que ya partieron, madres, padres, hermanos, hijos, amigos, los que se fueron con cuentas pendientes, con palabras no dichas, los que partieron de repente sin despedida. Señor, que tu misericordia los alcance también a ellos, que las oraciones de los vivos lleguen hasta donde están. Que la comunión de los santos sea real para cada familia representada aquí. Están aquí los que cuidan a alguien al borde de la muerte, los que se sientan junto a una cama de hospital sin saber qué decir, qué rezar, cómo sostener a alguien que tiene miedo de morir cuando ellos mismos tienen miedo de perderlo, los que han sido fuertes para todos y que en la noche cuando se quedan solos ya no saben de dónde sacar más fuerza. Señor, dales palabras cuando no las encuentren, dales presencia cuando no sepan qué hacer, que su compañía en ese momento sea el reflejo visible de la tuya invisible, que sientan que no están solos en esa vigilia, que tú también estás ahí, al lado de esa cama, más cerca de lo que pueden imaginar. Están
Aquí los que se alejaron y quieren volver pero no saben cómo empezar, los que sienten que hay demasiada distancia, demasiado tiempo perdido, demasiadas cosas que ya no se pueden recuperar, los que creen que Dios ya se cansó de esperarlos. Señor, diles la verdad, que tú no te has movido, que la puerta que dejaron abierta cuando se fueron sigue abierta, que la misericordia no tiene fecha de vencimiento, que este mensaje sea el primer paso, que la próxima confesión sea el segundo, que la gracia que tú das libremente, sin exigir que uno llegue perfecto, los sostenga en el camino de regreso. Señor, que cuando llegue nuestro momento, el momento del juicio particular, nos encuentres con la mano abierta hacia ti, con el corazón orientado hacia ti, aunque imperfecto, aunque cansado. Que ese encuentro tan temido sea el momento más honesto y más hermoso de toda nuestra existencia, no el final de todo, sino el comienzo de lo que nunca termina. Amén. El mismo que va a juzgarte, es el mismo que murió para que ese juicio no te condene. Eso no es una frase bonita para cerrar un video, es la verdad central de la fe cristiana, es lo que la cruz significa, es lo que la resurrección confirma, que la última palabra no la tiene la muerte, ni el miedo, ni el pecado acumulado. La última palabra la tiene Él, y esa palabra desde la cruz fue misericordia. Vivir preparado no es vivir con miedo, es vivir con claridad, es saber que cada día es una oportunidad real de alinear tu corazón con el corazón de Dios. Es no desperdiciar el tiempo que todavía tienes, es no esperar a una crisis para buscarle. No te vayas de aquí sin llevar algo concreto para esta semana. Esta semana, ve a confesarte, no lo postergues más. Esta noche, reza por un difunto que lleves en el corazón, nómbralo, ponlo delante de Dios, y antes de dormirte, habla con Él, aunque sea una sola frase, aunque estés agotado. Él escucha, Él siempre ha escuchado, incluso cuando tú sentías que nadie lo hacía. En el próximo mensaje te voy a hablar de algo que ocurre después del juicio particular, algo que la Iglesia enseña con mucha profundidad y que muy pocas personas comprenden bien: el purgatorio. ¿Qué es realmente? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la Iglesia llama al purgatorio un lugar de esperanza, no de condena? No te lo pierdas. Puede cambiar para siempre la manera en que rezas por tus difuntos. Que Dios te bendiga. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Y que cuando llegue ese primer minuto lo encuentres a Él,